Buenos días, de antemano pues les recuerdo, esto no era ninguna clase de tarea ni nada, simplemente un tema que yo mismo quise exponer, que yo mismo desarrollé con la ayuda de dos amigos míos, Javier Vega Fierro y Emanuel López. Básicamente esto es lo que pasa cuando juntas a dos comunicólogos y un físico. Decidí llamarle la teoría de la relatividad humano-máquina, no la confunden con la relatividad de Einstein, es muy diferente, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. El concepto principal de la teoría, por así decirlo, las bases, es una teoría que trata de explicar en qué punto de la evolución humana un ser humano deja, de ser un humano para convertirse de forma literal en una máquina, para convertirse en un robot. ¿Qué es lo que hace al ser humano, tal y como lo conocemos ahora, tal y como somos todos nosotros? Y si es... Y si es posible este tipo de evolución, que esto surgió más que nada pensando en qué tantas prótesis se podría poner un ser humano. Fue ahí donde yo me pregunté, después de cuántas prótesis robóticas deja de ser un humano. Pero desarrollando esta teoría entre mis amigos y yo nos dimos cuenta de que no era que tantas prótesis, sino algo más que vamos a ver ahorita más adelante. Para esta teoría decidí utilizar a dos personajes de estudio, dos sujetos de estudio del mismo videojuego. Son dos personajes del videojuego League of Legends, me imagino que algunos de ustedes los deben de conocer, pero igualmente los voy a introducir. El primer sujeto de estudio es Oriana. Esta muchacha era una bailarina con una enfermedad terminal, se estaba pudriendo en vida. Entonces su padre, que era un científico, con el tiempo fue reemplazando todas las partes de su cuerpo que le dejaban de funcionar por piezas robóticas avanzadas. Bueno, llegó un punto en el que el corazón de esta muchacha dejó de funcionar, entonces su padre se lo quitó y para mantenerla con vida le puso un núcleo de energía como el que tiene Iron Man. Sin embargo, el problema aquí fue que al momento de quitarle su corazón dejó de tener pensamiento propio, por así decirlo. No sé qué conexión hay según el juego, pero bueno. Entonces, a partir de ese punto, ella se convirtió enteramente en una máquina porque no piensa por sí misma. Ella no sabe lo que está haciendo. Tiene que ser programada para que se mueva, para que hable, para que haga cualquier cosa, pues. Es un robot completamente, a pesar de que nació siendo una mujer. ¿Okay? Y el siguiente sujeto de estudio es Víctor. Es un caso similar. Era un científico con una enfermedad terminal, pero que encontró cierta tecnología que, además de curar su enfermedad, vio que podía seguir evolucionando el ser humano. Y es a lo que se dedicó, a evolucionar su propio cuerpo, pero únicamente en lo físico. Si se fijan, su cuerpo es completamente robótico. La diferencia con Oriana es que él sí piensa por sí mismo, él sigue teniendo ese razonamiento que tenemos los seres humanos, ¿no? A pesar de que lo escoge para hacer el mal. Eso es muy punto y aparte. Entonces, vamos a utilizar estos dos personajes como sujeto de estudio para entender más a fondo esta teoría. La principal diferencia entre estos dos personajes es que uno piensa como humano y la otra ya no. Por lo que podemos intuir que uno es más humano que el otro. Sin embargo, ¿en qué punto de su evolución dejaron de ser humanos? Porque aquí Víctor, él se autodenomina máquina y Oriana se autodenomina un ser humano, pero todos estamos de acuerdo en que ninguno de los dos es ni humano ni máquina. Entonces, ¿en qué punto de su vida fue que tuvieron esta transformación? Es lo que vamos a ver ahora más adelante. Voy a utilizar una paradoja de la filosofía para explicar mejor este tema. El barco de Teseo. Esta paradoja dice que Teseo se va a una misión y regresa en un barco. Entonces ese barco lo exponen en un museo, pero con el tiempo tienen que cambiar las piezas de este barco a tal punto en el que las cambiaron por completo. Entonces la pregunta aquí es, ¿sigue siendo el barco de Teseo? En esta paradoja es un poco más sencilla. La respuesta es dependiendo por qué lado lo veas. Si le das su valor por lo material, pues ya no es el barco de Teseo, es otro barco, porque ya cambiaron absolutamente todas las piezas a pesar de que siga teniendo la misma forma. Pero si le das su valor por su historia, sigue siendo el barco de Teseo, porque al fin y al cabo es el barco que utilizó Teseo para su misión, aunque ya no tenga las mismas piezas.
no podemos aplicar esta lógica con un ser humano porque sería algo, por así decirlo, demasiado sencillo, simplemente como darle el valor a un ser humano solo por su cuerpo, ¿ok? O su historia. No se puede, al menos desde mi punto de vista. Es por esto que creo que aplicarlo en un ser humano sería mucho más complejo. Entonces, ¿son realmente humanos estas dos personas que estamos viendo? Podemos intuir que desde el punto de que nacieron hasta acá, pues obviamente vemos una diferencia, ¿no? Aquí nacieron humanos. Y aquí, en el otro punto, vemos a Oriana, que es completamente un robot, ¿ok? No piensa, es una máquina, completamente. Por lo que podemos intuir que Víctor está en medio, porque su cuerpo es el de una máquina, pero sigue pensando como un ser humano. Entonces, ya con esto podemos intuir, desde mi punto de vista, que lo que hace humano a cada persona es la psique. De hecho, olvidé poner una diapositiva explicando qué era la psique. Me acabo de dar cuenta, vaya. Bueno, básicamente a la psique me refiero a este mismo razonamiento que tenemos los seres humanos y las emociones y sentimientos que podemos tener a partir de nuestras propias acciones. A muy grandes rasgos es eso, si quieren pueden investigar más al respecto. Pero sí, entonces, ahora sí, la conclusión. Mi conclusión, como les digo, es que la esencia del ser humano yace en la psique, principalmente por esta capacidad de razonar que tiene Víctor, que a pesar de que sabe de que lo que está haciendo está mal dentro del juego, lo sigue haciendo porque sabe que es capaz, porque realmente piensa que puede ayudar a la humanidad a evolucionar. En cambio, Oriana no. Oriana hace el mal dentro del juego porque así la programa su padre, quien fue quien la creó, quien hizo el robot de Oriana, no tanto a su hija. Entonces, habiendo explicado esto, les pregunto a ustedes, a quien sea, quien quiera responderme, ¿cuál es tu conclusión de todo esto? ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! ¿O alguna pregunta que tengan? ¿Explicaste muy bien? Nomás es una pregunta ¿qué te llevó a investigar eso? Estábamos unos amigos y yo jugando League of Legends y uno de los dos personajes que utilicé como sujeto de estudio pues es un personaje que yo utilizo. Entonces yo, conociendo la historia de estos personajes, pues dije, güey, ¿en qué punto dejaron de ser humanos? Porque humanos no son definitivamente, pero no los podemos llamar del todo máquinas a uno de ellos. Entonces yo me quedé pensando eso y se lo propuse a mis dos amigos y comenzamos a desarrollar la teoría. ¿Alguien más? Entonces tú dices que cuando se le cambian todas las piezas como en el barco de Teseo, sigue siendo el mismo barco de Teseo, aunque no tenga las piezas originales, porque sigue estando el mismo Teseo en el barco. Por eso es que le da el propio valor. Sí. Pero en una persona es diferente, ¿por qué? Pues... A ver, ¿me repites eso último? O sea, si el barco de Teseo le cambian todas las piezas, sigue siendo el barco de Teseo porque dijiste que Teseo sigue en él. Él le da la historia, le da el valor. Sí. Y entonces, si le cambian el corazón, como obviamente dijiste, por un núcleo, ya no puede pensar, ya no es Oriana, o sea, ya no es la... Ya no es la bailarina, sí. La hija, pues, del padre. ¿Hasta qué punto un humano deja de ser humano para convertirse En el momento en el que deja de razonar por sí mismo. Oriana no razona, ella simplemente sigue órdenes. Es ahí donde deja de ser humano para mí. Cuando no eres capaz de pensar qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, qué finalidad tengo. Es ahí donde creo yo que dejas de ser humano. A pesar de que todo tu cuerpo sea de metal. Esto va... Hay un término que es la alienación. Cuando una persona no la vemos como una persona, sino como un objeto. Pensé que por ahí iba tu explicación, pero con eso de que dices el juego, o sea, ¿hay algo que ustedes saben
y que yo no termino de entenderlo. Bueno, pregúntame. Obviamente. No, porque empezaste a decir de un juego, pues, personajes de un juego. Pero a ver, llévalo entonces llévalo a nuestra vida, o sea, ¿qué te enseña eso entonces? A ver, la aplicación. La aplicación. Les estaba diciendo al inicio que parte de esta teoría era ver si se podía aplicar este tipo de evolución humana en la vida real. Pienso yo que a largo plazo sí, pero tendría más que nada repercusiones negativas en nuestra sociedad, porque por así decirlo, terminaríamos creando esclavos nuevamente. Porque va a llegar un punto, pongan ustedes, que tratamos de evolucionar como Víctor. En lo físico somos máquinas, pero seguimos pensando como humanos. Oye, hay una película. Bueno, que en mis tiempos, hay una película que en mis tiempos de niña, era Robocop. Ah, sí. Algo así estás diciendo. Algo así estoy diciendo, sí. Bueno, sí, para que ustedes lo entiendan. Crear humanos como Robocop, sí. Que sean en lo físico máquinas, pero que sigan pensando como seres humanos. Sin embargo, va a llegar un punto, ahorita llega, va a llegar un punto en el que alguien, ya sea por maldad o por accidente, va a crear un robot como Diana. Alguien que nació siendo un humano, pero le va a quitar esa capacidad de razonar por sí mismo, para manipularla, ya sea para bien o para mal. No, eso es muy aparte, creo yo. Creo, no sé. Capaz sí, pero... Igual que el abuelo que sale en Hotel Transilvania, que es una máquina y después como humano. Creo que no le presté la atención suficiente a esa película porque no sé de qué me estás hablando. Israel Raya. Pero eso ya pasa sin necesidad de transformar a la persona en una máquina. Simplemente la rompes y la conviertes en lo que tú quieres tener. Bueno, eso ya viene siendo más manipulación psicológica, pues, pero aquí estoy hablando en términos físicos, más literales. Te recuerdo que esta teoría fue desarrollada por un físico matemático también. Entonces nos estamos más que nada basando en eso. En quitarle literalmente el poder razonar a una persona. ¿Alguien más? Dime. ¿Cuáles serían los aspectos positivos y negativos de esa teoría? Si el ser humano quisiera evolucionar como Víctor, hacer su cuerpo de una máquina, pues yo lo veo pues como algo positivo a largo plazo, porque muchos trabajos, más que primero que nada estaríamos creando empleos, más que nada, a pesar de que sería algo caro y que no todos tendrían acceso a esto. Pero a la larga, imaginando que se vuelva algo global, algo al alcance de todos, como los celulares, podríamos crear empleos nuevos que requieran de una maquinaria pesada, que nosotros mismos podamos hacerlo, que el trabajo que hace un tractor lo podamos hacer nosotros. Es un ejemplo. Sin embargo, en lo negativo pues es esto que te estoy explicando, ¿no? Que le quiten su capacidad de razonar a una persona y la conviertan enteramente en una máquina. Parece un poco al proyecto de Mecha Ultra de la CIA de los años 70. En cuanto a la manipulación de la mente, nada más que ahí pues se convierte en el robot físicamente. No lo había visto por ese lado, fíjate. La verdad no... Tenía mucho que no escuchaba ese término, el MK Ultra. Pero... Pues sí, podría decirse que es una versión primitiva de lo que estoy hablando. Sí. Es una buena observación. ¿Alguien más? ¿Qué ciencia? O sea, si lo llevamos otra vez luego a la aplicación, ¿qué ciencia es la que pudiera encargar? Pues la biología, principalmente, ya que al fin y al cabo estás alterando un cuerpo de un ser vivo. La biología, y yo creo que pues la robótica, también tendremos que ver qué uso se le va a dar a esta persona modificada. Por ejemplo, podemos ver que Víctor tiene 3 brazos, tiene uno que le sale desde la espalda, el cual lo usa pues para atacar, para hacer el mal. Entonces, imaginando que pudiéramos usar esa misma tercer mano, ese tercer brazo, ¿con qué finalidad sería? No sé qué ciencia le corresponde a eso. Pero sí sería más que nada la hablo biología. ya como de modificaciones al cuerpo. Yo más lo vería como prótesis de personas que les falta una parte y eso ya sí. Sí,
fue más que nada desde donde empezó todo, lo de las prótesis, sí. ¿O algún otro comentario?